Era generalidades del cáncer de cavidad en cavidad oral. Y bueno, pues la agenda que vamos a discutir hoy va a ser acerca de la epidemiología, datos sobre anatomía, definición y clasificación de la, de este tipo de tumores. Vamos a hablar un poquito de la biología molecular, cuáles son las manifestaciones, las principales manifestaciones clínicas y cómo hacemos la estadificación de este tipo de tumores. Entonces, solo para centrarnos un poquito, esta imagen me pareció, pues me ayudó a mí bastante a comprender realmente cómo es que subdividimos el cáncer de cabeza y cuello en los distintos subsitios. El día de hoy nos vamos a enfocar prácticamente en la cavidad oral, ¿verdad? Que estos son los subsitios que va a involucrar, que los vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes diapositivas, pero también tomar en cuenta, ¿verdad? Que está la faringe y ahí tenemos nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, ¿verdad? Delimitada y la laringe y los otros sitios que van a ser los senos paranasales, que es prácticamente la cavidad nasal y las glándulas salivares. Con respecto a la epidemiología, a nivel mundial realmente no se encuentra tan reportado como dentro de las primeras causas, realmente lo menciona como la sexta, séptima causa de incidencia a nivel mundial, así como de mortalidad. Según datos de Globocan, se reportaron en el 2020 377,000 nuevos casos y únicamente 177,000 muertes, pero la mayoría de estos son reportados a nivel de Asia, que realmente no han determinado. Ha habido una pequeña asociación con la prevalencia de infecciones por HPV. Sin embargo, sabemos que el HPV se asocia principalmente a cáncer de orofaringe, pero sí es a nivel de Asia que se reportan los mayores índices de tanto de incidencia como de mortalidad. Con respecto a la distribución por hombres y mujeres, siempre ha habido una eh, incidencia mayor en hombres. Esto sabemos que también, como en otros tipos de tumores, se encuentra asociado a factores sociales en los que generalmente el tabaquismo es más prevalente en los hombres. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cavidad oral y por lo tanto este grupo continúa siendo un poquito más frecuente en este tipo de tumores. Sin embargo, al igual que por ejemplo el cáncer de pulmón, sí ha habido un aumento en los últimos años de cáncer de cavidad oral asociado al tabaquismo en mujeres y pues básicamente sí comparte la misma, las curvas tienen el mismo comportamiento que el cáncer de pulmón, ¿no? O sea, había una incidencia baja en mujeres y luego cuando se empezó a popularizar el consumo de tabaco en las mujeres, pues comienza también a aumentar la incidencia de este tipo de tumores. Y como podemos observar, pues de igual forma la mortalidad también es más frecuente en hombres. Y acá cuando se divide por regiones podemos ver que realmente es Asia, ¿verdad? Siempre lo que va a prevalecer tanto en incidencia como a nivel de mortalidad. A nivel de Latinoamérica, de igual forma, no se encuentra dentro de las primeras causas reportadas, según datos de Globocan, a nivel de tanto de incidencia como de mortalidad. Como podemos ver, es a nivel de Sudamérica, en donde se han reportado más casos para ambos sexos en el 2020, 14,000 casos aproximadamente nuevos y más o menos casi un 50% de mortalidad de esos casos con respecto a los casos nuevos fue reportada. Con respecto a la distribución entre hombres y mujeres, pues básicamente sí sigue una misma tendencia que tenemos a nivel global, siendo más frecuente en los hombres que en las mujeres. En Guatemala, como podemos observar, tampoco se encuentra ni siquiera dentro de las primeras 10 causas, al menos en lo reportado dentro de los datos de Globocan. Sin embargo, pues como lo hemos platicado en clases previas, realmente en el país sí hay una alta incidencia de cáncer de cabeza y cuello, probablemente sí se encuentre tanto no se diagnostica lo suficiente y no se reporta lo suficiente como para que se encuentre dentro de las primeras causas, eh, pero sí sabemos que es de las más importantes a nivel de nuestro país. En este caso, sí encontré dos tesis que hablaban un poquito sobre la incidencia a nivel de cáncer de cavidad oral. Eh, Esta es una tesis que se realizó en pacientes que fueron atendidos en el INCAN en el año 2012. Como podemos observar, tanto en hombres como mujeres, el subsitio de lengua, perdón, en mujeres el subsitio de lengua es el principal sitio donde se encuentra presente el tumor, mientras que en hombres va a ser el paladar duro, pero lengua sí está también ahí presente. Y con respecto a la distribución por grupos de edad, sí podemos observar que existe un pico entre los 50 y los 80 años, ¿verdad? Tanto en hombres como mujeres, que sí se correlaciona bastante con los datos reportados de otros países.
Esta es otra tesis que fue realizada, pues solo decía que se realizó en un centro donde trataban pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Todos los pacientes fueron reportados como carcinomas de células escamosas y de igual forma podemos observar que el 36% de los pacientes, la gran mayoría, el subsitio principal es a nivel de lengua. Acá se incluía prácticamente todas las áreas de cabeza y cuello, pero podemos ver que cavidad oral, especialmente la lengua, es el principal subsitio que podemos encontrar. Con respecto a la anatomía, estos son los subsitios que tenemos para la cavidad oral. Realmente los límites que nos dan son bien importantes para poder entender la anatomía y la distribución, ¿verdad? Y poder determinar a qué parte de cabeza y cuello es que va a pertenecer el tumor. Entonces, con respecto a la cavidad oral, pues dice que realmente empieza a nivel de la mucosa húmeda de los labios, ¿verdad? Entonces los labios también van a formar parte de la cavidad oral. El labio exterior, por así decirlo, se considera como cáncer de piel, entonces ahí no se toma en cuenta. Y el límite posterior va a estar dado superiormente por el inicio del paladar blando e inferiormente por el tercio posterior de la lengua la base de la lengua, que eso ya va a formar parte de la orofaringe. Entonces, las estructuras anatómicas que forman parte de la cavidad oral realmente son, como lo mencioné, la parte del labio húmedo o el labio interior, las encías tanto superiores como inferiores, el trígono retromolar, los 2/3 anteriores de la lengua, el paladar duro, el piso de la lengua. Esos son los subsitios que tenemos que considerar para clasificar un cáncer como de cavidad oral. Eh, ya específicamente cuando nos metemos en el TNM, cada una de las áreas tiene un código especial que nosotros deberíamos de tomar en cuenta a la hora de reportarlo para poder comunicarnos en un lenguaje pues, internacional, ¿verdad? Ya que esto se encuentra estandarizado en todos lados. Con respecto a los ganglios linfáticos, sí también es muy importante recordar los niveles, ¿verdad? Especialmente tanto en el examen físico como al momento de tomar en cuenta el recorrido que van a hacer los tumores al momento de realizar metástasis a nivel de ganglios linfáticos. Generalmente, cuando se hacen disecciones ganglionares, según lo que estuve leyendo y lo que hemos visto en clases previas, se hacen hasta el nivel 3. Es muy raro que se hagan después del nivel 3 y solo se hacen si hay afectación clínica a nivel de los niveles 1 y 2, porque aunque no sea imposible, sí es bastante difícil que existan metástasis ganglionares en un nivel inferior, como por ejemplo el 5 o el 6, sin haber metástasis ganglionares en los niveles superiores del cuello. Entonces, esto es solo para recordar cómo se encuentran distribuidos los niveles al momento tanto de reportarlos de forma clínica en los pacientes. Con respecto a la definición y la clasificación, pues la histología de células escamosas es el principal que vamos a encontrar. Hasta un más del 95% de los tumores se clasifican como de células escamosas. Una característica histológica por el pronóstico de este porcentaje de queratinización que se va a observar en las biopsias. Y pues, al igual que en otros tipos de tumores, se considera que la historia natural de la enfermedad pues viene dada por una serie de cambios histológicos que comienzan a partir de la exposición a un carcinógeno y posteriormente terminan acumulando las suficientes mutaciones como para desarrollar tumorogénesis. Este es un esquema bastante simplificado de realmente cómo es la historia natural de la enfermedad. Como podemos ver, tenemos, por ejemplo, a nivel de la lengua, podríamos tener una lesión escamosa hiperplásica benigna, que luego se va a convertir en hiperplasia, posteriormente en displasia, para pasar a ser un carcinoma in situ y últimamente un carcinoma. Se han propuesto varias mutaciones principales, sin embargo, realmente aún no se han dilucidado por completo cuáles son los mecanismos y las principales mutaciones que llevan al desarrollo de cáncer, específicamente a nivel de la cavidad oral. Pero sí se ha determinado que, por ejemplo, las mutaciones a nivel de P53 son una de las que se encuentran más presentes, así como las amplificaciones de las ciclinas, que sabemos que son activadoras del ciclo celular y de la reproducción celular.
Dos lesiones importantes que sí hay que reconocer que sí pueden llegar a ser lesiones premalignas y que sí es importante determinarlas en el abordaje de los pacientes son la leucoplaquia, que realmente está descrita como una lesión blanquecina a nivel de la mucosa, ¿verdad? Que se ha asociado hasta con un 10-15% de malignidad, es decir, hasta 15% de los pacientes pueden desarrollar cáncer de cavidad oral una vez se ha detectado esta lesión. Y la otra es la eritroplaquia, que sí es un poquito más evidente. A veces la leucoplaquia no es tan fácil de evidenciar, pero que pues vemos que hay eritema, generalmente puede haber una ulceración o un nódulo que se forma a nivel de alrededor del sitio donde se encuentra localizada la lesión y que hasta en un 50% de los pacientes se puede asociar con el desarrollo de un cáncer en años posteriores. Con respecto a los factores de riesgo, sabemos que pues el tabaquismo es es el principal factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de tumores. Según diversos estudios y varias series de casos y controles que se han realizado, se ha llegado a determinar que existe un odds ratio de hasta 2.23, significando pues que tienen 2 veces más chance los pacientes que fuman de desarrollar cáncer de cavidad oral que los que no fuman. El consumo de alcohol también es un factor de riesgo importante y así como, por ejemplo, con el cáncer de esófago también se ha determinado que existe un factor sinérgico de estos dos carcinógenos, ¿verdad? Que pueden aumentar la probabilidad del desarrollo de cáncer de cavidad oral. Como ya he mencionado previamente, el HPV, que realmente se asocia más a tumores de cavidad a nivel orofaringio y que tiene más importancia tanto en el pronóstico como en el tratamiento en ese sitio anatómico. Y hay varios estudios por ahí que nos dicen que hay un mayor número de pacientes con cáncer a nivel de la base de la lengua que se encuentra asociado a HPV y por tanto tenemos que tener cuidado con este grupo de pacientes. Todavía no hay estudios que determinen si sí es un factor importante pronóstico para este tipo de pacientes y si afecta o no en el tratamiento. Otras infecciones que se pueden asociar con el desarrollo son la infección por Epstein-Barr, infecciones por hepatitis C crónica, infecciones por herpes zóster, las exposiciones ambientales, principalmente eh, las que se asocian al desarrollo de cáncer de esófago y pulmón, también se han asociado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cavidad oral. La mala higiene dental también generalmente los pacientes que tienen cáncer a nivel de cavidad oral, no únicamente a nivel de las encías, generalmente sí tienen una dentición pues alterada, ¿verdad? Y la inmunodeficiencia, tanto en pacientes inmunocomprometidos por VIH como pacientes que tienen tratamiento con esteroides de forma crónica o pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, sí tienen más riesgo de desarrollar cáncer de cavidad oral. Con respecto a los factores protectores, pues el cese del tabaquismo va a ser siempre el principal factor protector. Puede existir una reducción del riesgo hasta de un 50% a los 10 años después de que el paciente dejó de fumar y de igual forma el cese del alcoholismo se puede asociar con una disminución del riesgo. Sin embargo, esto puede evidenciarse hasta 20 años después de que la persona dejó de tomar alcohol. Y la vacunación contra VPH, como siempre, pues algunos lo recomiendan, otras personas no, sigue siendo controversial realmente si la aplicación de esta vacuna puede ayudar a disminuir la incidencia, la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer. Con respecto si deberíamos de hacer screening o no en estos pacientes, realmente hasta el momento no hay ningún estudio autorizado que demuestre que hay suficiente evidencia como para apoyar el uso rutinario de screening para cáncer de cavidad oral en pacientes que tengan factores de riesgo, por ejemplo, fumadores crónicos o pacientes alcohólicos. Hubo un estudio en India que lo que hacían era comparar un examen a la cavidad oral dirigido versus no realizar ningún tipo de examen dirigido a la cavidad oral. En teoría, pues, no encontró ninguna diferencia significativa, ¿verdad? O sea, no hubo diferencia en la detección oportuna ni en la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, sí hay muchas críticas a este estudio porque tiene una metodología aparentemente inadecuada, las medidas estadísticas no eran las mejores para poder determinar los objetivos. Entonces, realmente, pues, a pesar de que es un estudio grande que incluyó más de 500 pacientes, realmente no tiene demasiada validez. Y se han estudiado otras técnicas, como por ejemplo el cepillado citológico o la tinción con azul de toluidina, pero de momento tampoco hay estudios que nos demuestren que sí existe una disminución una detección más temprana del cáncer o una disminución en la mortalidad.
Con respecto a las mutaciones principales que podemos encontrar en estos tipos de tumores, sí hay dos enfermedades genéticas que se han asociado con un aumento en el riesgo de padecer cáncer de cavidad oral. Estos son el síndrome de Li-Fraumeni, que sabemos que hay una mutación a nivel de TP53, y el síndrome familiar atípico del melanoma molar múltiple, que sabemos que hay una mutación al nivel de CDKN2A. Estos pacientes con este diagnóstico pues tienen un aumento en el riesgo de padecer cáncer de cavidad oral. Existen dos tipos de, ya cuando si se llegara a detectar HPV en ese grupo de pacientes, a pesar de que no va a influir en el tratamiento, sí se han determinado, al igual que en otros subsitios de cabeza y cuello, que sí existen dos tipos de tumores asociados a HPV positivo, que se conocen como IMU y KRT. No se ha determinado, se ha determinado que existen diferencias a través de los mecanismos por los cuales estos tumores producen el resto de mutaciones, pero al final la vía común, por así decirlo, es que hay una sobreexpresión de las proteínas E6 y E7 y una y abolición prácticamente de la expresión a nivel de la proteína E2, que esto es lo que va a facilitar a la célula perpetuar su avance en el ciclo celular. Mientras que los tumores que son HPV negativos, pues las principales mutaciones que encontramos es a nivel de TP53, de CDKN2A, lo que puede explicar por qué los pacientes con estas mutaciones genéticas también son susceptibles a padecer el cáncer de cavidad oral, y también principalmente mutaciones a nivel de GPR. Las manifestaciones clínicas, pues prácticamente son propias de donde se encuentra la lesión. Sabemos que generalmente el paciente se puede presentar con dolor a nivel de la boca o de los dientes, ¿verdad? O una úlcera que no cicatriza, principalmente a nivel de la lengua y las áreas de la mucosa. Pueden haber problemas dentales, infecciones a repetición, caída de piezas dentales, por ejemplo. El paciente también se puede presentar con disfagia u odinofagia, principalmente si el tumor se encuentra en el segundo, pues en la lengua móvil, en el tercio medio, de una masa palpable en la lengua o una induración, ¿verdad? Que eso también le puede dar a los pacientes problemas para la deglución, y úlceras en los labios que, como sabemos, en etapas tempranas, pues realmente va a aparecer en la parte de la mucosa húmeda del labio, pero pues que cuando va avanzando y creciendo, pues sí se puede extender hacia la parte exterior y se puede confundir con un carcinoma vasocelular, por ejemplo, o un melanoma, dependiendo de la apariencia clínica de la lesión. Con respecto a los principales sitios de metástasis de los tumores de cavidad oral, es importante dividirlo como en tres grupos. El tumor primario, es importante descartar que no tenga afectación muscular, ya que tiene la capacidad para hacerlo, ya sea invasión ósea o a nivel del cartílago, y también invasión perineural o de estructuras vasculares, ya que esto también se va asociado con el pronóstico y la clasificación T del tumor. Con respecto a los ganglios, generalmente sí tienen una distribución ipsilateral, ¿verdad? Especialmente las lesiones que se encuentran bien lateralizadas. Tal vez la excepción acá siempre va a ser la lengua, especialmente cuando los tumores cruzan la línea media o se encuentran muy cerca de la línea media. En ese tipo de pacientes realmente tenemos que descartar que no hay afectación ganglionar a nivel bilateral, porque sí existe probabilidad. Y en otro grupo de pacientes que también es importante descartar que la afectación sea contralateral o bilateral, es en los pacientes, por ejemplo, que han tenido tratamiento quirúrgico previo y que ya han tenido una disección ganglionar previa. Entonces, al estar alterada la anatomía del drenaje linfático, sí existe probabilidad de que en una recurrencia las metástasis ganglionares pues sean contralaterales. Y con respecto a las metástasis a distancia, generalmente no es tan frecuente encontrar metástasis a distancia, pero generalmente cuando ocurren es a nivel de pulmonar y de mediastino. Y la importancia de clasificar de forma adecuada los ganglios en estos grupos de pacientes es porque si lo clasificamos como N0 o N1, tienen un riesgo menor del 10% de desarrollar metástasis a distancia. Sin embargo, cuando lo clasificamos como N3, este riesgo puede llegar a aumentar hasta un 30%. Con respecto a los estudios de extensión, realmente no hay ningún estudio que compruebe la que tenga mejor, que nos sirva más para estadificar la tomografía versus la resonancia, sino que al final dicen que dependiendo de los hallazgos que uno tenga en una, pues la otra puede llegar a ser complementaria, porque por ejemplo una tomografía nos puede ayudar para determinar si hay afectación ósea o a nivel de cartílagos y si hay invasión periosteal.
Sin embargo, la resonancia se prefiere en pacientes que tengan síntomas neurológicos porque sí nos puede ayudar a determinar si hay o no afectación de algún nervio craneal y también afectación de la médula ósea a nivel de los huesos de la cara. El PET realmente no lo utilizamos como estudio de rutina para realizar la estadificación de los pacientes en cabeza y cuello. Realmente solo lo utilizamos cuando existe mucha duda sobre si un ganglio puede o no puede estar afectado. Sin embargo, en los pacientes que son N0, clínicamente, con lesiones por tomografía o resonancia, que son sugestivas de afectación ganglionar, sí se recomienda el PET porque pues, nos va a ayudar a determinar si realmente hay o no afectación a nivel de los ganglios. Y por último, con respecto a la biopsia de ganglio centinela, sí existe un estudio pues, que realmente demostró que es lo mismo hacerle biopsia por ganglio centinela que estadificar a los pacientes por tomografía o resonancia, pero este estudio sí se tiene varias críticas ahí, ¿verdad? Porque al final, por ejemplo, si determinaban que un paciente tenía un ganglio positivo, pues le hacían la disección ganglionar, pero si no era positiva la biopsia del ganglio centinela, de igual forma le hacían la disección ganglionar, entonces que al final puede que por eso sea los resultados pues, sean tan buenos y que aún nos faltan más estudios para determinar si realmente hay beneficio o no de hacerle ganglio centinela a este grupo de pacientes. Con respecto a los factores pronósticos, estos sí son bien importantes tenerlos en cuenta. Uno es la extensión extranodal, que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito bien cómo es que se define, que se puede clasificar como que no hay, como que hay extensión extranodal mínima o máxima. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. También la profundidad de la invasión es uno de los factores pronósticos también más importantes. Los márgenes quirúrgicos que se dan durante la cirugía, el peor patrón de invasión, que todo esto, y si hay presencia de invasión perineural y linfovascular, que prácticamente todos estos factores son dados por el reporte final de patología, entonces pues, realmente son factores pronósticos luego de que el paciente fue llevado a sala de operaciones, si es que el tratamiento quirúrgico era una opción para el paciente. Esta se refiere a la expansión extranodal, entonces realmente la forma en que lo definen en el AJCC es que, por ejemplo, esta área que podemos observar del lado derecho es el cáncer, ¿verdad? Es el carcinoma. Y lo que hacen ellos es medir la distancia que existe entre el tumor al ganglio más cercano. Entonces, si esta medida es de menos de 2 milímetros, se considera como una extensión extranodal mínima, y si esa distancia es mayor de 2 milímetros, se considera como una extensión extranodal máxima. Entonces, los pacientes que tienen extensión extranodal máxima son los que tienen un peor pronóstico que si no tienen extensión extranodal o si es mínima. Con respecto a la máxima, pues a la profundidad de la invasión, ellos mencionan que realmente no hay que tomarlo desde, por ejemplo, que la medida se tiene que realizar desde la lámina, desde la membrana basal del epitelio normal. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que acá donde comienza la T es donde estaría la membrana basal prácticamente. Y entonces por eso es que trazan una línea horizontal y luego desde ahí es donde se mide hasta donde llega el tumor, que realmente la medida que nos daban en esta fotografía era de 6 milímetros y que la descripción de la misma nos decían que si lo medían desde esta área, la invasión, la profundidad de la invasión iba a ser menor. Entonces, que es como importante que el patólogo reporte la profundidad de la invasión de esta forma. Y este es bueno, este también se refería a la extensión extranodal, perdón. Y con respecto ya al TNM, pues sabemos que sí hay ciertas características, tanto clínicas como patológicas, que nos pueden ayudar a determinarlo. Como podemos ver, acá sí toman en cuenta la profundidad de la invasión, que fue lo que vimos que tienen que medir a partir de la membrana basal. Y de esa forma es como podemos ir clasificando los tumores desde T1 hasta T4 hasta
3, que es donde generalmente se toma en cuenta la profundidad de la invasión. Ya a partir de la clasificación T4 sabemos que son prácticamente tumores que son localmente avanzados y que todo va a depender del tamaño y la extensión que tenga hacia las estructuras adyacentes y también dependiendo de qué subsitio anatómico sea, y así es como se va a ir determinando el nivel de la extensión. Por ejemplo, la imagen de la derecha se clasifica como un T4A del labio, ¿verdad? Que podemos observar que a pesar de que la lesión inició en la parte interna del labio, realmente ya tiene afectación hacia el exterior, ¿verdad? Que inclusive llega a afectar la piel por debajo del labio inferior. Y pues en un corte podríamos ver que llega a afectar hasta las estructuras ya óseas, por lo tanto se clasifica como T4A. Acá tenemos otro de cavidad oral en el nivel de la lengua, ¿verdad? Que podemos observar que se extiende prácticamente llegando a tener afectación perineural, ¿verdad? Y ya a nivel de la rama de la mandíbula. Y ese T4B que realmente ya tiene afectación de los vasos sanguíneos y que llega a infiltrar hasta músculo, que ese se clasificaría como T4B. Con respecto a la clasificación N, pues sí es una clasificación bastante extensa, se puede realizar de forma clínica o patológica y aquí también es importante mencionar que la extensión extranodal, que fue uno de los factores pronósticos que mencionamos previamente, sí se toma bastante en cuenta para poder determinar la clasificación N del tumor. Y pues la M está dado por la presencia de metástasis a distancia. Estas serían las etapas clínicas dependiendo de la clasificación T, N y M que pueda llegar a presentar el paciente. Y pues lo más importante, ¿verdad? Es lograr determinar cuál es la supervivencia global de acuerdo a la clasificación de acuerdo a la etapa clínica. Esto viene dado en general, a nivel de cavidad oral, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya lo dividimos en subsitios anatómicos, podemos ver que a 5 años la supervivencia global en general de los pacientes que tienen un tumor del labio superior puede llegar a ser hasta el 66%, y los pacientes que tienen el peor pronóstico son los que tienen tumores a nivel de la lengua, que tienen una supervivencia global a 5 años de solo el 26%, y los que peor pronóstico tienen son los pacientes con tumores a nivel del trígono molar, que a 5 años tienen una supervivencia global de 0%. Entonces, pues como conclusiones, la incidencia de los tumores de cavidad oral asociado a tabaco sí ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de tumores. A comparación de otros subsitios, especialmente de la orofaringe, la asociación con BPH es menor. Sin embargo, los pacientes con tumores de la lengua se han empezado a estudiar si realmente tiene o no influencia en el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes. De momento no hay ningún estudio que provea suficiente evidencia como para apoyar el tamizaje para la detección temprana del cáncer de cavidad oral. A pesar de que no es tan frecuente que hagan metástasis a distancia, los pulmones son el principal sitio de metástasis de este tipo de tumores, y a pesar de que generalmente pueden llegar a tener una buena supervivencia a los 5 años, como podemos observar en los pacientes con tumores a nivel de los de labios, también pueden tener una supervivencia muy pobre, como por ejemplo los pacientes con cáncer de lengua o a nivel del trígono retromoral. Y eso era lo que teníamos preparado para hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una preguntilla, James.